Hola, ¿qué tal, personitas del mundo? Ya vieron en el título de qué voy a hablar el día de hoy. Es un tema serio, es un tema importante en México, también en el mundo. Entonces, por favor, prestenme atención y pues empecemos con el video. Para aquellas personas que son más pequeñas o incluso para aquellas personas que no están totalmente enteradas de lo que pasó ese día, que de hecho, fíjense en la fecha de este video, y es 2 de octubre. Y eso pasó en 1968. Ya tiene bastante tiempo, pero tampoco tanto, puesto que 2 de octubre nunca se olvida. Todo empezó entre la UNAM y el Politécnico. Todo comenzó el 22 de julio de 1968 con un pleito entre dos grupos de estudiantes. Un juego de tochito de fútbol americano en la Plaza de la Ciudadela derivó en una batalla campal entre alumnos de una vocacional del Instituto Politécnico y los de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 26, dos manifestaciones coinciden en las calles cercanas al centro de la ciudad. Estudiantes de filiación comunista conmemoran el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada y estudiantes del Politécnico marchan para protestar contra la brutalidad de los cuerpos policíacos. Es decir, que los militares, los policías no estén ahí, en sus instalaciones. Ellos pedían un pliego petitorio que consta de 6 puntos. El día 4, el CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social. Que, en pocas palabras, era para exigir sus derechos, no estar reprimidos por la política, por los granaderos, y obviamente que la educación mejorara. Se fueron uniendo ellos dos, luego más universidades de otros estados, luego prepas, personas mayores, maestros, mujeres, de verdad, muchísima gente. En los primeros días de agosto se constituyó el Consejo Nacional de Huelga con representantes de casi todas las escuelas de educación superior de la capital y buena parte del país. Poco después nació la coalición de maestros, entre cuyos líderes destacaba Heberto Castillo. El 30 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barro Sierra, en Ciudad Universitaria, condenaría públicamente los hechos, izando la bandera mexicana a media asta y con un emotivo discurso se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria y exigiría la libertad de los presos políticos. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Señores, Empezaron a hacer meetings o juntas, como lo quieran llamar, también marchas en varios lados de la Ciudad de México. Barro Sierra encabeza una marcha de más de 50,000 personas sobre la Avenida de los Insurgentes, donde se escuchó por primera vez el lema 1000 veces repetido en el 68. Únete, pueblo. En lo que es Insurgentes, en lo que es el Zócalo y obviamente la Casa de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El presidente de aquel entonces era Díaz Ordaz. En ese año era la primera vez que México participaba en los Juegos Olímpicos. Y todas estas marchas, meetings, todo esto estuvo en lo que era julio y agosto. Empezó en finales de julio, en agosto y septiembre, hasta el 2 de octubre del 68. Fueron varios meses donde la gente exigía respeto, derechos, igualdad y obviamente quitar la represión. En ese año, en esos meses, fueron las primeras veces que la gente en las pancartas escribía groserías hacia el presidente, lo cual no pasaba. Es la primera ocasión en que se insulta públicamente al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Hasta la madre del señor presidente. Ahorita es muy normal ver memes de presidentes, ver groserías escritas en las paredes, en las calles. En aquel entonces era algo muy grande, muy fuerte. Hace mucho caso al presidente en aquel entonces. Literal, los únicos medios eran la radio y la televisión. Y obviamente todo se manejaba de acuerdo a lo que el presidente quería. Hubo varias, como les digo, muchas marchas. Y pues básicamente siempre estuvieron los granaderos, los militares alrededor para proteger, para que no saliera de control.
según esto. El ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, contaba con el apoyo de 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército. Resulta que los mismos políticos, los mismos granaderos, se infiltraron con los estudiantes en el edificio Chihuahua. Tenían un guante blanco en la mano izquierda. Dos por un grupo de hombres armados, cada uno con un guante blanco en la mano izquierda. Y nos dijeron, van para atrás. Entonces todos pues, espantados nos fuimos para atrás y al suelo, hijos de la chingada, que aquí los vamos a tronar. Esas personas estaban ahí mismo en el meeting para hacer creer a la gente que los mismos estudiantes estaban agrediendo a los otros, cuando no. O sea, era, por decirlo así, una junta pacífica. Son personas que querían cambios, que querían respeto. Por su parte, miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en la manifestación hasta llegar al 3er piso del edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ahí nos entregan al ejército y nos llevan a la parte de abajo y nos ponen con las manos en la pared. Nos obligan a bajarnos los pantalones. Casi todos los líderes del movimiento son capturados esa noche. Muchos son golpeados. Hubo muchos muertos, muchos heridos y demasiados detenidos. Los hicieron desvestirse, a los hombres los bajaron, los golpearon, los agredieron. Ellos asustados no lo pensaron 2 veces. Mucha gente perdió a sus hijos, a su familia, infinidad de cosas. De verdad, llegó a un extremo, a una masacre. De verdad es algo muy triste en la historia de México, pero también hubo un cambio gracias a ellos en muchas cosas. Fue el miércoles 2 de octubre de 1968. 5 de la tarde estaba a reventar Tlatelolco. Había muchísima gente de muchas edades, de muchos lados. De verdad, hubo apoyo inimaginable. Mucha gente dándole voz a esas personas, estando ahí, lo cual me parece maravilloso. Yo iba con mi novia, con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia. Y los militares estaban rodeando. Obviamente ellos no podían ver, no veían llegar eso, la verdad, porque ya habían estado presentes en otros meetings, en otras marchas. O sea, de verdad era algo como que no podían ni creerlo. Lo que yo no sabía era que eso era un cerco. Atrás del Chihuahua también había ejército que iba a avanzar bajo el edificio. Cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza, un helicóptero verde del ejército, volaba en círculos concéntricos. De pronto, los hombres del guante blanco subieron al 3er piso del edificio Chihuahua. Helicóptero que lanza una luz verde más o menos a esa altura. A aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. Entonces me preocupé y le dije a los chicos, miren, están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen la intención de disparar. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. Apenas me decían esto, empezaron los disparos. Aparecen un montón de manos haciendo esto, manos con guante blanco, con trapo blanco. Aparecen haciendo así, paz, y se empiezan a oír paz, paz, y la gente corre. A las 5:55 salen 2 helicópteros y lanzan la señal para disparar. Y obviamente los de guante blanco y las demás personas ya estaban ahí preparadísimas, los francotiradores a todo lo que daba para dar la orden y llegar y atacar. Los hombres del guante blanco obligaron a los líderes a tirarse al suelo. Y desde el barandal del 3er piso empezaron a disparar hacia abajo al azar. Cuando yo vi las luces de bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar. Y los líderes de ese momento, el líder que estaba hablando dijo, no pasa nada, calma, no pasa nada. Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza, pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros. Muchísima gente no permitió que eso los asustara y seguían ahí. Se ve perfectamente que había gente todavía ahí, no se movían de ahí. Desgraciadamente, después el miedo gana, porque somos humanos. Desgraciadamente, mucha gente murió. Mujeres, niños, gente inocente que no tenía nada que ver. Hubo maestros también metidos en las marchas.
Ellos les decían qué hacer y qué no hacer. Ellos querían que fueran autónomos, que ya no hubiera represión, que ya no hubiera injusticia. Mucha gente odiaba a Díaz Ordaz. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol Copa Jules Rimet. Tanto gente la odiaba como gente que la aplaudía en todo lo que decía. Decía cada babosada, de verdad. Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. A los líderes del movimiento estudiantil los encerraban en la cárcel y ese día y al otro día el lugar estaba limpio. No había ningún rastro de que hubo muerto ahí. Al día siguiente de la matanza de los estudiantes, la plaza estaba completamente limpia y los cuerpos habían desaparecido. En televisión se dio la noticia de que había sido un enfrentamiento entre militares y estudiantes y que los estudiantes habían atacado primero. Como les digo, la radio y la televisión estaban igual, como súper censuradas hacia otros lugares, porque iban a ser los Juegos Olímpicos, o sea, no podían quedar mal. Entonces, pues, siempre, incluso los periódicos, nunca mencionaron, jamás mencionaron que habían muerto estudiantes, jamás. Siempre se dijo que había sido entre militares y policías, que se habían lastimado militares entre policías, que había tiroteo entre ellos dos, en fin, muchas cosas, cuando realmente no fue así. Desgraciadamente nunca se dijo nada. Como les digo, dejaron limpio el lugar, todos lados estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Finalmente, supongo que como a las 8:30 de la noche, empezaron a mover cadáveres, a levantar heridos. Pero durante el transcurso del otro día buscaron en todos los edificios, sin permiso, si había estudiantes escondidos, lo que fuera, para sacarlos de ahí. No sé si han visto Rojo Amanecer, si no la han visto, es una película muy buena, la pueden encontrar aquí en YouTube. Es más, les voy a dejar aquí para que la vean, de verdad. Es muy buena para reflexionar, para darnos cuenta de lo que puede pasar, como lo de los 43 de Ayotzinapa, o sea, es exactamente lo mismo. Nunca se dijo nada. En aquel entonces la gente no dijo nada, la gente estaba callada. Muchos dirán, pero ¿por qué la gente es así, amigos? Desgraciadamente, nosotros como mexicanos somos de memoria muy corta y se nos olvidó y la gente no hizo nada. Y a los 10 días fueron los Juegos Olímpicos y el estadio lleno, gente gritando de felicidad, estando ahí en el mismo lugar que el presidente, lo cual es muy triste porque es algo que no debería de haber pasado. Quizá no te manifestaste porque mataron a tus hijos, pero manifiéstate de otra manera. Como lo que les digo, lo de Ayotzinapa y otras cosas que han pasado en México. Y la gente sigue yendo al Zócalo a estar con el presidente a dar el grito. De hecho, en aquellos Juegos Olímpicos, el mexicano, no recuerdo su nombre, de 17 años, en lo que era natación, ganó en primer lugar. Él estuvo con el presidente y Chacho le dijo al presidente que por qué había hecho eso con los estudiantes de Tlatelolco, lo cual su papá así como de, oye, ¿por qué le dices eso al presidente? O sea, ¿por qué? Él cuenta que el presidente le hizo así y le dijo, cuando seas grande lo entenderás. De hoy, amigos, mucha gente dice que el 2 de octubre no se olvida y claramente no se olvida porque fue un cambio muy grande. Son los fantasmas, compañeros. Son los fantasmas de la generación del 78. Son los fantasmas de los que combatieron por abrir las puertas para un México diferente y nuevo. Y están aquí, hoy están aquí con nosotros. Ustedes son la generación gobernada. Ya que ahora la UNAM, Politécnico y demás son autónomas. Pero ahora hay porros. Básicamente es lo mismo, pero entre ellos. O sea, que es todavía más ridículo. Espero que este video les haya servido un poco más para saber sobre este tema. Para que sepamos que siempre hay que respetarnos. Y no entiendo esos soldados cómo pudieron dormir. De verdad.
Fue horrible lo que pasó. Yo no sé qué hubiera hecho en sus zapatos de los estudiantes. No sé si hubiera resistido, no sé si me hubiera dejado. No sé qué hubiera hecho. Coméntame aquí abajo tú qué hubieras hecho si estuvieras en esa situación. Y por favor, seamos conscientes. La gente es muy egoísta y eran de, a mis hijos no los mataron, entonces yo voy a ir. O sea, yo. A mí no me hicieron, entonces yo voy. Punto. O sea, somos súper egoístas. Y si te hubiera pasado a ti, ahí sí, ¿verdad? Te pienso muchas cosas. Creo que realmente, más que conmemorar, debemos de hacer una diferencia hoy en día, ¿no? Creo que estamos conmemorando mucho últimamente los sucesos y lamentándonos de muchas cosas, cuando realmente hay muchas cosas en las que podemos tomar acción. Eso es lo que pienso, para no cometer los mismos errores. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. En verdad espero les haya gustado, para reflexionar, para tener en cuenta todo lo que pasó en aquel entonces. Y pues bueno, por acá te voy a dejar mi canal y el video anterior para que vayas y lo veas. Y recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video, que se vienen videos interesantes. Así es que sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente. Bye.